Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué dice de bueno? Muy bien. ¿Yo bien? ¿Usted está bien? Porque lo veo ahí o participó en una pelea de box o se peleó con algún vecino. No, tuve por lo de la frente, Claro, la curita ahí que tiene, sí. la colita que tengo ahí es porque el día de las elecciones, saliendo del predio de Costa Salguero, tropecé con un tapacable y entonces me Ah, caí. La sí. verdad que fue una caída bastante fuerte, que pensé incluso que me había fracturado el tabique. Ah, No, no fue ninguna pelea con ningún vecino ni Mucha nada. euforia, mucha euforia, Afortunadamente, diputado. no fue euforia. No fue en No un fue tema de festejo. euforia, justamente. No fue festejo. La situación del país no está para festejar y mucho menos después de los acontecimientos que se suscitaron a posteriori. Festejos se podrían haber hecho en otro momento, pero con más de 114.000 muertos y con una situación caótica como está sumido el país, hasta desde el punto de vista Cuando llegaron los institucional. resultados festejaron. Yo lo vi a Santilli saltar y estar contento. Tampoco es que no hubo No, celebración. estábamos esperanzados y estamos esperanzados porque realmente entendimos que la gente había escuchado no solamente nuestra propuesta, no nos consideramos nosotros que solamente fue por nuestra propuesta, sino que fue por el hartazgo que la gente evidenció hacia una casta que se ha considerado privilegiada en todo este tiempo, en todo el tiempo de la pandemia, cuya única política de Estado fue la mentira en forma permanente y sistemática, enclaustrándonos a nosotros, a todos los argentinos, mientras ellos se vacunaban saltando la fila, que el presidente decía que eso no era delito, y está claro que por lo menos cometieron 5 delitos que está investigando la justicia, tanto el presidente como su jefe de gabinete. Bueno, pero lo que tratamos es de mirar el futuro con esperanza. Nosotros tratamos de ver, escuchar primero a la gente y después recabar y darle propuestas a la gente, que es lo que la gente reclama. No consideramos que, creo que el hartazgo fue fundamentalmente el voto bronca. Yo creo que la gente votó absolutamente, fue una rebelión. Afortunadamente, a diferencia de lo que ocurre en otros países, esta rebelión ha sido en forma pacífica, en forma pública y sin generar ningún tipo de acciones que pudieran poner en peligro las instituciones de la República. En este sentido, nosotros somos una oposición responsable, una oposición seria, que no salimos a gritar que venga el helicóptero, como nos hicieron a nosotros el primer día en el año 2015. No quiero detenerme en el pasado, pero son imágenes que uno recuerda. Nosotros todo lo contrario, nos mantuvimos absolutamente expectantes, por supuesto, de que se respetaran las instituciones de la República, el Estado de Derecho, que no pase lo que estaba pasando en Tucumán, que hasta hace pocos minutos no sabíamos si Mansur asumió o no, por una lucha intestina que tiene con el vicegobernador Jaldo. Quería saltear la sucesión de la gobernación, Mansur, algo inédito realmente. Nosotros vamos a defender a rajatabla todo lo que se vincule con la defensa de las instituciones de la República. Nosotros no nos van a ver en la vereda de actitud del helicóptero ni con ninguna actitud destitucional. Diputado, tomo lo que usted dijo de la rebelión y le planteo y le pregunto cómo se vive hacia adentro del PRO, que si bien por un lado ha habido un triunfo enorme del Frente Juntos por el Cambio en la mayoría de las provincias, hay una cantidad de votos que inclusive es menor a la de 2019. O sea, con todo lo que usted dice del actual gobierno de estos 2 años, hubo menos gente que fue a poner la boleta por Juntos por el Cambio y la diferencia está en que un montón de gente no fue a votar por nadie o votó blanco en nulo. ¿Cómo se le hace dentro de su fuerza esto? Nosotros hemos obtenido porcentualmente, y si esto se mide en términos porcentuales, no solamente en términos cuantitativos, hemos obtenido el mismo porcentaje de votos que sacamos en las elecciones del 2019 y estamos comparándonos no con las PASO. Si nos comparamos con las PASO del 2019, estamos subiendo 9 puntos. Nos estamos comparando exclusivamente con las elecciones realmente, las generales. Y nosotros pensamos que en las generales vamos a subir significativamente
estos 41 puntos que hemos sacado. Los que sí perdieron una cantidad importante de votos fue el Frente de Todos. No sé si es Frente de Todos o es Frente de Todos contra Todos ahora. Ellos sí han sufrido una merma significativa de votos, han caído en porcentuales históricos, y es la primera vez que una fuerza opositora, que por supuesto no nos la creemos, estamos pensando de que esto fue mérito nuestro, sino, como dije al principio, el hartazgo de gente que ya no tiene confianza en sus gobernantes porque les ha mentido, ha esmerilado la condición más importante que puede tener un gobernante, que es decirle la verdad a su pueblo. Entonces creo que ese razonamiento, los votos que nosotros pudimos haber perdido, no se han dado, porque tenemos que hablar en términos porcentuales. No, bueno, se puede hablar en términos cuantitativos también, diputado, ¿eh? No sé por qué dice solamente. Se puede hablar en términos cuantitativos, porque las ausencias aumentan los porcentajes. Es engañoso hablar solamente. Aumentan los porcentajes. No. Es engañoso hablar en términos porcentuales. No estoy hablando, no es engañoso, estoy hablando en términos de porcentuales, porque así se miden siempre las elecciones, porque usted tiene que sacar la cantidad de gente que se abstuvo y la cantidad de gente que por determinados motivos votó en blanco. El voto en blanco fue una fuerza muy importante en algunos lugares, como en Mendoza, llegó a salir tercero. Por eso le digo yo tengo que tomar, como cualquier elección, cualquier resultado electoral, se tiene que medir en términos porcentuales. ¿Por qué? Porque es en relación a los votos válidos emitidos. Si fueron a votar 4 personas, supóngase, 3 votaron por nosotros, 1 por el Frente de Todos, sacamos el 75%. Yo no discuto el porcentaje, lo que le preguntaba... De la gente que fue a votar. Yo no discuto el porcentaje, lo que le preguntaba, diputado... No sé si esa gente que se abstuvo, no se abstuvo porque no quería votar a ninguna fuerza política. Entonces estamos hablando como se deben considerar los votos, sobre los votos válidos emitidos. No, yo entiendo el sistema. Lo que le preguntaba es que a partir de la poca cantidad de gente que fue a votar y la poca cantidad de gente que también fue a elegir una de las opciones, incluso la que ganó, cómo se leía internamente. Entiendo que el resultado se difunde con términos porcentuales y ahí los números son los que conocemos, pero a partir de este otro dato que sin duda no le escapa a los que participaron de la elección, en el caso de Juntos por el Cambio, por eso le preguntaba cómo se lee. Se lee simplemente que al ir menor cantidad de gente a votar, es menor la cantidad de votos que sacamos, pero lo tengo que medir comparativamente, como si esto se tratara de medir a moneda constante algo, o el valor de algo a moneda constante. Lo tengo que medir en relación a porcentuales, y en relación a porcentuales subimos 9 puntos de acuerdo a la última elección paso comparativa, que es la del 2019. Diputado, esto me parece que está claro como el agua. ¿Cómo está, diputado? Amanda Alma lo saluda desde el estudio. Hola, Amanda, ¿cómo le va? Muy bien. Preguntarle justamente por qué en este contexto que usted advierte de inestabilidad política o de situación compleja en el oficialismo, se presentó el proyecto de presupuesto 2022 en tiempo y forma, y preguntarle si han podido verlo, revisarlo, si hay algo de lo que se planteó hasta ahora dentro del presupuesto que tiene que ser observado, si le parece que en este contexto ustedes pueden retomar también la actividad institucional del Congreso para analizar este proyecto. La actividad institucional del Congreso nunca la dejamos nosotros de realizar, más allá que nos querían imponer sesiones presenciales, sesiones en forma virtual, remota. Esto evidentemente favorecía a los diputados que en algunos casos, es cierto, podían no concurrir por tener comorbilidades. En otros casos me parece que, así como lo dije de aquel momento, lo repito ahora, si para sobrevivir la persona, la cajera o el personal de seguridad o el cajero de un supermercado tenía que concurrir a trabajar, si no podía alimentar su familia, nosotros también nos tenemos que haber considerado personas esenciales. Lo que pasa es que era mucho más cómodo obtener el quórum a través de una pantalla y sin tener que estar dando la cara en el recinto. Afortunadamente, la gran mayoría de los integrantes de nuestro bloque, de los que me incluyo sin ser autorreferencial, fuimos a todas y cada una de las sesiones. Respecto al presupuesto,
si bien el presupuesto fue entregado justo sobre el filo, no fue en la forma que nosotros hubiéramos querido. Tardamos más de 24 horas en conocerlo y no vino como tenía que venir. El ministro de Economía seguramente no sabía si estaba todavía en una silla eléctrica o podía seguir en su despacho. No vino a realizar la exposición del mismo, que entiendo que lo hará en estos días. Yo creo que el presupuesto adolece de muchas fallas. Una lectura que le he hecho muy a vuelo de pájaro me indica claramente que prevé un crecimiento de la economía del 4% para el año que viene, o sea, para el 2022. Es realmente un número paupérrimo, porque si uno dice, uy, aumenta 4% la economía, esto se da lo que llamamos nosotros, lo que se llaman los economistas, mejor dicho, por la estadística de arrastre. Si caíste 10 puntos un año, es obvio que aunque aumentes, vas a aumentar algo, porque ya más no podés caer. Y esto es lo que en economía se llama la estadística de arrastre. Eso por un lado. Por el otro lado, prevé una inflación del 33%, mentirosa también. Este año se previó el 29% y estamos ya frisando, según los cálculos, antes de llegar a fin de año o al terminar el corriente año, vamos a estar arriba del 50 o 60%. Prevé un dólar a 131 pesos, yo compro todos los dólares y creo que cualquiera de ustedes los compraría, 131 pesos para diciembre del año próximo. Esto me parece que esto es volver a seguir mintiendo. Si una persona no conoce la gravedad de un problema, mal lo va a poder solucionar. Y después habla de un déficit fiscal, un déficit fiscal que ronda el 3,5%. Y esto también hay que sumar. En relación a eso que usted decía, no quería dejar pasar las referencias que hacía los datos de las variables, ¿no? La experiencia que hemos tenido en todos estos años en el Congreso que venimos cubriendo es que es muy difícil prever con tanta precisión el valor del dólar, de la inflación, sino que más bien son parámetros establecidos para también la macroeconomía, más allá de que el objetivo sea cumplirlo. En este tiempo está bajando mínimamente la inflación. Usted, con la experiencia que también tiene, ¿no? Porque cuando el macrismo era gobierno pasó algo similar, ¿no? Se prevían pautas de inflación que luego no se podían cumplir o de hecho inmediatamente después se cambiaban. Además de eso, ¿le parece que hay otras cosas? Digo, porque es difícil siempre hablar que le puedan acertar al número de la inflación, siendo que es una previsión, una tendencia hacia donde quiere ir cada una de las gestiones. Lo que ocurre es que nosotros hicimos durante nuestro gobierno rectificaciones. Esas rectificaciones permitieron terminar un gobierno que, pese a que las grandes variables macroeconómicas fueron corregidas, permitió llegar con superávit comercial, superávit primario, superávit energético, esto es muy importante, tipo de cambio competitivo, y con un número inferior al 1% de déficit fiscal. Ya acá estamos previendo un déficit fiscal que va a rondar el 3,5 del PBI, seguramente va a ser mucho mayor. Lo que pasa es que nosotros fuimos haciendo las correcciones que la macroeconomía nos imponía. Si ya estamos hablando que el Tesoro le va a vender al Banco Central los dólares del Fondo Monetario Internacional y el banco va a emitir 422.000 millones de dólares, pesos, evidentemente luego el Tesoro lo tiene que volver a sacar en dólares para pagar los compromisos al Fondo Monetario, y entonces le va a dar un pagaré a 10 años para evitar los límites de emisión de la Carta Orgánica, pero esto va a redundar inexorablemente en mayor inflación. Yo creo que nosotros en esto tenemos que ser muy contundentes, tenemos que sentarnos todos a negociar, a señalar que más allá de alguno que quiera prevalerse de o primerear al otro, yo creo que la situación del país es muy triste, muy delicada, muy comprometida, y creo que tenemos que también entre todos, restaurar la confianza que se ha perdido. Obviamente tiene más responsabilidad el mentiroso serial y tiene más responsabilidad el que conduce el gobierno que tiene que terminar con Alberto Fernández presidente el 10 de diciembre de 2023. Eso es lo que nosotros vamos a garantizar de todas maneras. ¿Sí? ¿Cuál es su opinión, diputado, sobre el tema subsidios a los servicios públicos? Se habla de una segmentación, de una baja de los subsidios actuales. ¿Qué haría usted si volviera a ser gobierno?
Nosotros con el tema de las tarifas fuimos suficientemente cuidadosos en un principio. Yo entiendo que tiene que haber una tarifa social auténtica. Por acá se financiaba las piletas, y esto no es un argumento clasista, pero se financiaba con la garrafa de los sectores más postergados las piletas climatizadas de los countries. Esto no es clasismo, esto es simplemente el auténtico sentido que tiene que tener una política distributiva y clara. Pero no es posible que se pagaran tarifas en materia de servicios que realmente eran irrisorias y que no pagaban los costos del servicio. Esto es claro como el agua. Mire, ¿sabe lo que ocurre? En economía 2 más 2 da 4, no da pajarito, da siempre 4. Puede haber elementos como elementos psicológicos, elementos, la confianza, por ejemplo, lo que publica la Universidad de Itela y la Universidad de San Andrés, que es el índice de confianza del consumidor, pero las matemáticas son una sola. Si usted entra en 100 y gasta 120, alguien está financiando esos 20 y no hay desayunos gratis. Algunos usted lo tiene que pagar. Mientras vivamos en un sistema como el que estamos viviendo. Ahora, si vamos al sistema del trueque, ya ahí es otra cosa. O si vamos como un iluminadísimo director del Banco Nación, Claudio Lozano, quiere volver a las cuasimonedas. O sea, la Argentina es el único país, yo me di cuenta después de tantos años de sentir y de querer a mi patria, donde jamás la experiencia se transforma en enseñanza. Vemos la pared, nos chocamos contra la pared y vamos de vuelta contra la pared. Si siempre seguimos el mismo derrotero y el fin fue exactamente el mismo, ¿por qué insistimos en esto? ¿Por qué no decimos en algún momento vamos a cambiar? Y creo que este es el momento que lo podríamos haber aprovechado. Diputado Enríquez, gracias por este contacto con nosotros, que se siga recuperando de esa pequeña lesión que tiene. No, 3 puntos son nomás y estoy absolutamente recuperado. Bueno, siempre como de costumbre es un gusto hablar con ustedes. Lo que pasa es que a veces uno tiene mejor ánimo y la verdad que yo cuando estoy viendo los acontecimientos, sí, como me preocupo, no soy un mero espectador o alguien que está viendo cómo puede medrar con la situación del país, todo lo contrario, porque lo siento, lo sufro por mí, por mis hijos y por mis nietos, seguro, y por mis viejos, y por mis abuelos que vinieron con una mano adelante y una mano atrás, cuando este país era un país de advenimiento y no un país de éxodo como es ahora. No, es comprensible desde ya su ánimo y es respetable, por supuesto. Le mandamos un saludo grande. Gracias para todos ustedes. Hasta luego.